Jesús hacía milagros, Jesús salvaba a enfermos, Jesús expulsaba demonios. Y todo eso no le causaba enemigos, al contrario, tenía muchos seguidores. ¿Cómo no seguir a un maestro que hace milagros, que sana enfermos, que expulsa demonios? Con este tipo de maestros no hay ningún problema. Pero ¿cuándo empiezan sus dificultades? Las dificultades para Jesús comienzan cuando toma la palabra para hablar la verdad, cuando toma la palabra para describir el rostro amoroso de su Padre Dios. ¿Por qué le causa esto problemas? Porque incomoda a los escribas, incomoda a los que se sienten dueños del rito religioso. ¿Cómo es posible que este hombre nos viene a hablar de un Dios que perdona? Nos viene a hablar de un Dios que es misericordioso, un Dios que no juzga, un Dios que nos abre los brazos de su amor. Es inconcebible. Los dueños del rito religioso lucraban incluso con las cosas de Dios y escuchan a Jesús que nos viene a decir: Dios es gratitud, Dios es donación. Y así como Dios viene a donarse a nosotros, a ejercer el amor donándose en medio de los seres humanos, así también nosotros debemos vivir el amor, el mandamiento del amor. Dios nos ama y nos invita a amarlo a Él, pero también nos invita a amar al prójimo de una manera abierta, salir de nosotros mismos para entrar al encuentro con el hermano y de esa manera amarlo. Amar al hermano donándonos como Cristo lo hizo en nosotros. Cristo Jesús donó su vida en rescate por muchos, donó su vida por la salvación de la humanidad. La pregunta sería: ¿qué estamos dispuestos nosotros a donar por el bien común, por el bien de la sociedad, por el bien de los demás? Eso, queridos hermanos, es el verdadero planteamiento del mandamiento del amor. No es el sentimiento como lo describe el mundo, como los libros de novelas nos lo relatan. Vivir el mandamiento del amor es vivir en una constante donación. Y esa gratuidad que Jesús predicaba de Dios le hizo sufrir escarnio, le hizo sufrir crítica, le hizo sufrir dolores en su alma profética. Dolores de aquel que viene de incomprensiones, ataques de personas externas, personas que no lo conocen, personas lejanas, pero apenas lo escuchan hablar y reaccionan violentamente. ¿No te ha pasado? Hay gente que no te conoce y apenas te escucha hablar y ya te está criticando y ya está reaccionando violentamente contra de ti. Así le pasó a Jesús. Un primer grupo que lo violentaba era aquellos que no lo conocían. Un segundo grupo que le ocasionó dolor fue de aquellos donde se esperaba una buena acogida, aquellos a los que Jesús frecuentemente les hablaba, aquellos que estaban acostumbrados a oír a Jesús. Pero cuando Jesús les hablaba de esta novedad de Dios, lo rechazaban. ¿Por qué lo rechazaban? Si sabían que Jesús hablaba con la verdad, si sabían que Jesús les quería conducir por el verdadero camino de Dios. Lo rechazaban por el peso de la tradición, por una tradición mal entendida. Y en vez de abrazarse al mensaje de Dios,
en vez de refrescar sus oídos con el mensaje del Maestro, prefirieron seguir anclados a la tradición malentendida de su vida religiosa. Es decir, no fueron capaces de abrirse a la novedad del Evangelio. Y muchas veces nos sucede también hacia nosotros. Tenemos una concepción de lo que es la vida cristiana. Tenemos en la mente lo que es ser católicos. Y a veces esa concepción de lo que es ser católicos, cuando escuchamos la palabra de Dios y nos invita a abrir nuestro horizonte, nuestra expectativa, preferimos mejor seguir cerrados a nuestras tradiciones y rechazamos al Señor. Y viene un tercer grupo también, la incomprensión de los suyos, de los amigos, de los que lo aman, de los que llevan su sangre, de su familia, que no quieren que le pase nada malo. Los evangelios apócrifos dicen que una vez que mataron a Juan Bautista, sabemos nosotros que a Juan Bautista le cortaron la cabeza y temían de que a Jesús le pasara lo mismo. A ver, Jesús, si Juan Bautista predica a Dios y no soportaron escuchar la voz de Dios por medio de Juan, que terminaron matándolo, a Jesús le decían: te va a pasar lo mismo que a Juan, te van a matar, vas a perder la vida por estar predicando a Dios. Y su misma familia lo quería persuadir. No comprendían, pues, que nosotros estamos hechos para conducir nuestra vida a Dios, para conducir la vida de los nuestros también a la voz de la verdad que viene de Dios. Y es ahí donde Jesús expresa una frase que a nosotros llegaría a un momento en que pensaríamos que ofende a la Santísima Virgen María, cuando buscan a Jesús para advertirle, para que regrese mejor a Nazaret y no corra peligro. Oye, Jesús, tú que estás adentro con tus discípulos, que estás predicando la verdad de Dios, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te están buscando. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano y quién es mi hermana? ¿Los que me quieren apartar de la voluntad de Dios o los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica? ¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Y esa exhortación es para todos y cada uno de nosotros. Hoy, por medio de la primera lectura, a través de la figura de Adán, Adán que significa cualquier hombre, todo hombre que pisa esta tierra, por medio de Adán en la primera lectura, Dios sale a nuestro encuentro como lo hace en cada domingo que celebramos la Santa Misa. Pero hoy sale al encuentro de nosotros con una pregunta peculiar. La misma pregunta que le hizo a Adán, nos la hace a nosotros. Y le dice: ¿dónde estás? Dios le pregunta a Adán, ¿por qué se esconde? ¿Ustedes creen que Dios no sabe dónde estamos nosotros? ¿O hay acaso alguien que se pueda esconder ante los ojos de Dios? La respuesta sería definitivamente Dios. No, nosotros no nos podemos esconder ante Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos busca? Bueno, pues Dios nos busca para que seamos nosotros los que nos interpelemos y nos cuestionemos respecto a nuestra vida y respecto a nuestra vivencia del mandamiento del amor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde se encuentra mi vida en este momento? ¿Dónde estoy yo con esta vida que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿Qué estoy haciendo con la familia que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo yo para que la sociedad sea mejor? Yo creo que por ahí va la pregunta que el Señor nos hace en la primera lectura.
Cuando el hombre hace mal uso de lo que Dios le ha dado, ¿cuál es su reacción? Se esconde. ¿Por qué se escondió Adán de la búsqueda de Dios? Porque sabía perfectamente que su comportamiento era contrario a lo que Dios le había pedido. Por eso se esconde. ¿No será acaso que también nosotros nos estemos escondiendo? Aquel que se esconde es porque sabe que no está obrando correctamente, que no está haciendo las cosas a la luz de Dios. Y por eso Dios viene a nosotros y nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Nos estamos escondiendo de Dios? ¿Estamos criticando la obra de Dios como los escribas? Los escribas señalaban a Jesús, como lo he dicho hace unos momentos. Y en vez de construir el reino de Dios, se dedicaban a criticar. Decimos que cuando una persona critica mucho, construye poco, porque no tiene tiempo para trabajar por estar criticando. O al revés, cuando una persona construye mucho, critica poco, porque no tiene tiempo para estar criticando. ¿De cuál somos nosotros? ¿De los que construimos el reino de Dios? ¿De los que construimos una sociedad mejor? ¿O de los que solo estamos criticando? Cuando trabajamos, cuando construimos, cuando nos esforzamos por una sociedad mejor, por construir nuestra iglesia también, nos damos cuenta que el trabajo es arduo. Nos damos cuenta que los recursos son pocos y valoramos a aquellos que están trabajando, aquellos que están construyendo. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que construye o de los que destruye? ¿De los que edifica o de los que critica? Y Dios vendrá y nos preguntará, ¿dónde estás? Nosotros le responderemos, ¿construyendo o destruyendo? ¿De cuáles somos nosotros? La vida es como un camino en carretera donde en repetidas ocasiones se nos abren dos posibilidades: agarrar la carretera de la derecha o agarrar la carretera de la izquierda. Así es la vida. En repetidas ocasiones nos propone tomar el camino de Dios o tomar el camino apartados de Dios. ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges tú? Normalmente quien por su mal comportamiento camina, se esconde de Dios. Toma el camino apartado de Dios para que no se vean sus obras. Hoy la palabra de Dios nos invita para que nosotros digamos, ¿por qué? ¿Por qué es que yo me desvío por el camino apartado de Dios? ¿No es mejor caminar por el camino de Dios? Ten en cuenta, querido hermano, querida hermana, que muchas veces es el enemigo de Dios el que nos empuja por el camino equivocado. Muchas veces es el enemigo de Dios el que nos mete la envidia. A veces estamos bien y permitimos darle oído a los susurros de Satanás. Mira, te tienen envidia, te hacen el mal, te quieren hacer a un lado, no te dejes, regrésaselas, divide, apártate de ellos porque ellos son malos. Y muchas veces sucumbimos ante las tentaciones del demonio. El demonio puede hacernos errar en esa decisión de vida. El demonio también te hace creer que enmendarse parece imposible. Lo que hiciste ya no tiene perdón. ¿Quién eres tú para caminar en el camino de Dios si ya la regaste? Si ya te equivocaste, si ya te portaste mal. ¿Y qué nos dice hoy el Salmo responsorial? Salmo 129. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera en el Señor y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que el centinela a la aurora. La propuesta, pues, del Santo Evangelio es confiar. Confiar en el Señor, que nos dará los medios necesarios para saberle responder. Confiar en el Señor, que nos ayudará a vencer las obras del mal y nos dará la fuerza del Espíritu de Dios.
Termino con la segunda lectura. Poseemos el mismo espíritu. Tenemos el mismo espíritu de fe. Tenemos el espíritu de la verdad. Tenemos el espíritu que viene de Dios. Por tanto, ¿cómo debieran ser nuestras obras? ¿Según los que son de Dios o según de los que caminan sin Dios? No basta decirlo de palabra, es importante manifestarlo con nuestras obras, para que cuando Dios venga y nos busque y te pregunte, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor, celebrando la Santa Misa. Aquí estoy, Señor, predicando tu palabra. Aquí estoy, Señor, sirviéndote en el santo sacrificio de la misa. Aquí estoy, Señor, forjando una verdadera familia. Aquí estoy, Señor, construyendo una verdadera sociedad, según tu palabra, según tu verdad. Aquí estoy, Señor. Y si la vida es muy difícil, y si sentimos que el mundo se nos viene abajo, humanamente todo esto es normal. Yo te voy a decir, el único lugar donde nos podemos esconder, y yo te aseguro que a Dios le va a agradar, y para eso nos lo ofrece. El pasado viernes nosotros celebramos una solemnidad. El pasado viernes nosotros celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Yo te diría, si la vida es dura, si la vida te da de palos y sientes que nadie te comprende, hay un lugar donde te puedes refugiar, donde te puedes esconder, y a Dios le dará mucho gusto encontrarte ahí. ¿Sabes cuál es ese lugar? El Sagrado Corazón de Jesús. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos tenga en ese lugar de luz, de paz, de verdad, de amor, de justicia. Pidámosle a Dios que nuestra comunidad parroquial también tenga como meta, como directriz, el corazón de Jesús, para que cuando quieran acudir a Dios sepan el lugar al que cada uno de nosotros podemos llegar. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.